Hija, haz lo que tengas que hacer, no pienses en mí. Acaba con esta bruja antes de que... Todo empezó desde que nací. Según me cuentan, yo era una niña llena de vida. Yo era la primogénita. Mis padres, un matrimonio muy joven, pero muy enamorados. En un ranchito, en una casita de adobe, me cargó por primera vez mi madre al darme pecho. Se quedó dormida muy cansada. Mi padre fue al bosque a traer leña, pues estaba por llegar la noche. Ya era el mes de enero, el mes más frío del año, cuando llegó mi padre. Dice que yo estaba tirada en el suelo, pero sin ningún golpe. Parecía como si flotara. Mi padre se lo contó a mi mamá y desde ese entonces se dieron cuenta que yo no era normal. Así crecí, aislada de todos y constantemente nos cambiábamos de casa. Nos movíamos de rancho en rancho. Yo no tenía amigas. Cuando cumplí 7 años, me llevaron a la escuela. Empecé a experimentar nuevas sensaciones. Por ejemplo, cuando la maestra me pasó a leer frente a todos, yo sentía pánico, pues siempre he sido muy tímida. Yo leía mal por los nervios, titubeaba mucho y por eso empezaron a burlarse de mí todos los niños del salón. Así que empecé a llorar. Lloré tan fuerte que todos los cristales y los focos del salón se quebraron. Todos se asustaron y en el salón se quedó un silencio incómodo. La maestra se asustó y me sacó del salón para llevarme a la dirección. Ahí me dejaron hasta que llegó mi mamá. Hablaron un rato, hablando mi mamá y la directora. Ella se notaba molesta, pero no escuchaba de qué estaban hablando. Mi mamá salió muy seria, me agarró de la mano y en todo el camino a la casa no decía nada. Íbamos calladas las dos. Al llegar a la casa, solo fui a mi cama y me quedé acostada. En la tarde que llegó mi papá, duraron mucho platicando. En la hora de la cena me dijeron que juntara todas las cosas, porque al día siguiente nos cambiaríamos de casa. Yo en ese instante me puse a llorar y les dije que si era por mi culpa, que por eso siempre andábamos huyendo. Mi papá, tratando de callarme, me dijo que no era culpa mía. Me dijo que yo soy una niña muy especial y que había personas malas que querían robar mi don. Mi papá, muy tranquilo, con un brazo me hacía hacer respiraciones para controlarme. Me decía que cerrara los ojos y respirara profundamente, que así me podía controlar para no tener ningún mal pensamiento. Ese fue el último día que fui a la escuela y a los pocos días nos mudamos de casa. También nos fuimos a una comunidad más pequeña. Yo le decía mucho a mis padres, pues no me gustaba estar yendo de un lugar a otro. Apenas me iba adaptando cuando teníamos que irnos. Al llegar ahí, había muy pocas casas. Y observé que sí había niños de mi edad, pues allí cerca estaba una iglesia con un patio muy grande. Y ahí siempre veía que se juntaban niños a jugar por las tardes. Yo con temor le pedí permiso a mi mamá, pues sabía que no me dejaría salir. Mi papá me decía que no debía darme a conocer con nadie. Pero esta vez mi mamá me dio la razón y le dijo a mi papá que deberían de ayudarme para que me preparara para la vida, en vez de andarme escondiendo. Mi papá se quedó discutiendo con mi mamá, mientras yo me salí a jugar con los demás niños. Así lo hice durante varios días. Yo me sentía cómoda, pues por primera vez me sentía libre. Mis padres discutían cada vez más por cosas que yo no entendía. Hasta que un día, mi amigo Luis y Tomás me dijeron que se irían a un arroyo a jugar.
Este quedaba un poco retirado de la iglesia, pero regresarían antes de anochecer. Yo les dije que yo no los podía acompañar, pero mi amiga María les dijo: «¿Ya ven? Les dije que ella era bien miedosa y que no se atrevería a ir». Eso a mí me molestó mucho, porque lo dijeron en un tono de burla. Así que les dije: «Yo no soy ninguna miedosa, y claro que sí iré». De la iglesia caminamos un rato, y luego bajamos por una loma. Ahí vimos un arroyo hermoso, con el agua tan cristalina que se podían ver las piedras lavadas. Nos quitamos los guaraches y corrimos a jugar. Pero estando ahí, todos divirtiéndonos, empezamos a escuchar unos chillidos extraños que venían de los arbustos, y todos nos quedamos en silencio. Nos salimos del agua y empezamos a acercarnos a los arbustos, pues teníamos la curiosidad de ver qué es lo que hacía ese ruido. María empezó a retroceder, pues tenía miedo, y Luis dijo: «Ah, ya veo quién es la miedosa», y empezó a reírse de María, y mientras más nos acercábamos, se empezaba a escuchar más ruido entre las hojas. Se veían como gotas de sangre, a lo que María, asustada, gritó: «¡Vámonos!», y pegó la carrera para la iglesia. Tomás abrió los arbustos y miramos que había una liebre agonizando, pues tenía su pata llena de sangre, como que algún animal la hubiera atacado. Nos miró y empezó a chillar más fuerte. A mí me dio mucha ternura. Le quise agarrar, pero empezó a patear y a intentar escaparse. Por fin la logré tener entre mis brazos tan fuerte que empecé a sentir como un calor salía de mis manos. Tomás y Luis me miraban con cara de espanto y me dijeron: «Suéltalo, lo estás matando». Al soltarlo, salió corriendo con su pata curada. Tomás y Luis se asustaron y me dijeron: «¿Cómo hiciste eso?». Yo les dije: «No lo sé, solo deseaba mucho curarlo y solo pasó». Tomás solo tragó saliva y nos dijo: «Vámonos, ya se nos hizo tarde y todavía tenemos que buscar a María». Llegamos a la iglesia y ahí estaba. El cura y los papás de Luis estaban muy enojados con nosotros, porque habíamos desobedecido sus órdenes, pues nos tenían prohibido bajar al arroyo. Después de la regañada que nos dieron, me fui a la casa. Ya era de noche. Yo no sé si sentía miedo porque era de noche y me iban a regañar, o por lo que había pasado con aquel animal que alivié y no sabía cómo. Cuando llegué, mi mamá corrió y me abrazó. Me dijo que por qué se me había hecho de noche, que estaba muy preocupada y que ya se había corrido el rumor de lo que pasó con la liebre. Mi papá le dijo a mi mamá que ella tenía la culpa por haberme dejado salir desde un principio. Se agarraron a discutir por mi culpa. Yo me sentía mal por haber ocasionado todo eso, y le dije a mi papá que dejara en paz a mi mamá. En eso, él se volteó y me vio con una cara de odio. Me jaló del brazo para despegarme de mi mamá, pero sentí que la sangre hervía dentro de mí. Empezó a recorrer por mi cuerpo una fuerza extraña, y solo con mover el brazo aventé a mi papá con tal fuerza que él se golpeó la cabeza, quedó inconsciente y tirado en el piso. No supe qué pasó después, porque caí desmayada. Cuando desperté, estaba en mi cama y le pregunté a mi mamá que si qué había pasado, que dónde estaba mi papá. Mi madre me contestó que él ya estaba lejos, que se lo habían llevado a atender, que había recibido un golpe muy fuerte en la cabeza y estaba muy delicado de salud. Le pregunté a mi mamá cómo se dio ese golpe. Mi mamá me dijo que yo había entrado en crisis
y que lo aventé con mucha fuerza. Yo le pregunté que si cuánto tiempo había estado dormida. Ella me dijo que ya tenía 3 días, y fue ahí donde me confesó que yo había nacido con un poder muy especial. Me dijo que cuando estaba embarazada, ella se cayó y estuvo a punto de abortar. Fui con una bruja curandera y me dio unos brebajes y me curó por 3 días con hierbas. Ella me dijo que traía un don y que cuando tú te convirtieras por primera vez en señorita, ibas a empezar a desarrollar toda tu fuerza al máximo. Yo estaba feliz porque ibas a nacer bien, pero también me dijo que esa sanación tenía un costo que yo tenía que entregar a ella. Es por eso que hemos estado escondiéndonos, huyendo de pueblo en pueblo, porque no queremos que esa mujer te encuentre. Hija, quiero que me prometas que si algún día esa mujer te llega a encontrar, no aceptes nada de lo que ella quiera darte, pues ella tiene un pacto con el demonio. El día que ella muera, se llevará su alma al infierno, pero ella quiere transferirte todo su poder junto con su maldición, para ella quedar libre, y tu alma tendría que irse al infierno. Hasta ese día, estábamos haciéndolo muy bien, pues nadie sabía de nosotros, pero en la iglesia se corrían rumores, pues todos andaban diciendo que yo era una bruja. Pues Tomás y Luis anduvieron diciéndole a sus padres que yo había aliviado a ese animalito, y todos en el pueblo traían un alboroto. Ya había llegado el rumor hasta los pueblos aledaños. Nosotros no nos habíamos dado cuenta hasta que fuimos a misa. Cuando estábamos en la iglesia, ahí delante de todos, el padre me cuestionó que si cómo había hecho todo eso. Empezaron a acercarse y me dio miedo. Abracé a mi mamá de las piernas tratando de esconderme del padre. Mi mamá molesta le dijo: «Deje en paz a mi hija». El cura le dijo: «Lo único que quiero es saber con qué estamos contando, si son fuerzas del mal o del bien, pues todos aquí también tenemos miedo al no saber qué está pasando con tu hija». Mi mamá le contestó: «Eso es mentira, solo son juegos de niños. ¿Cómo pueden creerle a unos niños? Quiero que nos dejen en paz. Nosotros nunca nos metemos con nadie, somos buenas personas, así que les pido que nos dejen en paz». Mi mamá me agarró de la mano y nos salimos corriendo de la iglesia. Al llegar a la casa me dijo: «Hija, junta tus cosas, nos vamos al amanecer». Yo empecé a llorar y le dije: «Mamá, perdóname, es mi culpa por haber aliviado a ese pobre animal, que estaba a punto de morir». Mi mamá me abrazó y me dijo: «No, hija, no es culpa tuya. Tú tienes tu alma limpia y eres muy buena niña. Tú naciste para hacer el bien. Siempre recuerda eso». Le dije a mi mamá que a mi papá no lo podía dejar solo. Ella me dijo que eso lo resolvería luego. Lo que debemos hacer es irnos antes de que llegue a oídos de esa mendiga bruja. Esa noche estaba muy triste, casi no podía dormir, pues me gustaba mucho ese pueblo. Cuando estaba dormida, yo recuerdo que escuché un ruido fuera de mi ventana y me pareció ver una sombra. Entonces me fui a despertar a mi mamá, y cuando llegué, la bruja la tenía ahí, flotando en la pared. Por increíble que pareciera, no me dio miedo. Sentí mucho coraje y grité muy fuerte. Esos gritos eran tan fuertes que empezaron a moverse las cosas del cuarto de mi mamá. Pero esa vieja bruja solo le sacudió el pelo, y la bruja, con una sonrisa muy grande, volteó a verme y me dijo: «No cabe duda
que tú eres la indicada. Después que la bruja dijo eso, mi mamá con una voz muy débil me dijo, corre. La bruja me dijo, tú no vas a ir a ningún lado. Después de eso, yo grité 100 veces más fuerte que la última vez, aventando a la bruja contra la pared. La dejé media mareada y aproveché para salir corriendo. Corrí con todas mis fuerzas y me fui directo a la iglesia, pero a esas horas de la noche nadie me abría. Tocaba con todas mis fuerzas, hasta que hice que se despertara el cura y salió asustado. Me preguntó, ¿qué te pasa, niña? ¿Le pasa algo a tu mamá? Yo, con lo fatigada que estaba de tanto correr, no podía hablar, solo respiraba muy fuerte. El cura me decía, cálmate, niña, respira más despacio. Y cuando por fin agarré aire, quise hablar, pero me interrumpió la bruja, pues venía vestida como una señora normal. Le dijo al cura, buenas noches, señor. Vengo por mi sobrina, soy hermana de su mamá, solo que ya conoce cómo es esta niña de extraña. Yo quise hablar, pero la bruja hizo un chasquido con los dedos y no pude decir una sola palabra. Intentaba, pero no salía sonido de mi boca. La bruja le dijo, discúlpeme, padre, por venirlo a despertar. La niña se puso un poco nerviosa, pero es todo. El cura me vio muy molesto y me dio una regañada. Se despidió de la bruja y se volvió a meter. En ese momento sentí un golpe en la cabeza y ya no supe nada más de mí. Cuando desperté, estaba en un cuarto con un ventanal grande. Se podía ver que era una hacienda demasiado grande. Corrí a la puerta para querer salir, pero estaba cerrada. Empecé a golpearla y a gritar para que me dejaran salir. Pero en la esquina de la recámara estaba sentada la bruja. No me había dado cuenta hasta que me habló y me dijo, por fin despertaste, mi niña. Ahora vamos a hablar tú y yo. Ella me dijo, mientras tú me obedezcas, a tu mamá no le va a pasar nada. Yo la tengo muy bien escondida, y si es que amas tanto a tu madre, vas a hacer lo que yo te diga. Si tú intentas escapar, tu mamá se muere. No me quedó otro remedio más que obedecer. Así pasé varios años, y ella cada vez me hacía la misma pregunta, que si ya era una señorita, pues ella me decía que cuando yo lo fuera, mi madre y yo podíamos irnos. Yo intenté varias veces decirle mentiras, pero ella me pedía pruebas. Es más, yo ni sabía lo que ella me estaba pidiendo, pero ella me explicó. Entonces entendí que no podía mentirle más. Yo podía recorrer la hacienda, pues ella se iba durante días sin venir. Yo aprovechaba para buscar los lugares donde posiblemente tendría mi mamá. Pero por más que buscaba, nunca encontré nada. Pero encontré un cuarto escondido en donde había unos libros con unos hechizos, y en eso pasaba mi tiempo, estudiando y tratando de hacerme poderosa, con el fin de vencer a esa bruja. Un día, al despertar en la mañana, sentía que había mojado la cama. Me levanté asustada y al ver las sábanas estaban manchadas de sangre. Sentí que me empezaron a temblar las piernas. Quise llorar. No sabía si era por la emoción de por fin irme con mi mamá o por ver la sangre que salía. Corrí a lavarme. Estaba ansiosa esperando a la bruja, y al llegar corrí a encontrarla. En la entrada le dije con mucha emoción que ya era una señorita, que si ya me podía dejar ir con mi mamá. Ella me dijo, sí, pude sentir una fuerza diferente en ti, y así como te prometí, te dejaré ir,
por fin estarás con tu mamá. Pero antes haremos un ritual donde tú aceptarás una joya que yo te daré. Yo me acordé de lo que una vez me advirtió mi mamá, y era que no aceptara absolutamente nada de ella cuando el momento llegara. Yo le dije, está bien lo que dices, pero primero quiero ver a mi mamá. Ella contestó, despreocúpate, ahorita la van a traer. Yo le dije, la quiero ver ya. Cuando fuimos adentro de la casa, allí estaba mi mamá. Me dio mucha alegría de verla. Después de tanto tiempo, estaba muy delgada y con sus ropas todas viejas y feas, su cara estaba demasiado demacrada. Parecía que la muerte rondaba cerca de ella. Yo le dije, mamá, qué bueno verte. Por fin nos vamos hoy de aquí. No, mi niña, me contestó. Por favor, no caigas en sus mentiras. Entonces ella, la bruja, nos interrumpió, diciendo, ya está bueno. La bruja se acercó a mí y me dijo, acepta tu parte y ten este brazalete. Yo lo vi, que tenía una piedra grande y brillante. Parecía que me invitaba a usarlo. Yo no lo toqué. La bruja me dijo que dijera unas palabras raras y al fin dijera acepto. Pero yo la aventé y le dije que no, que yo ya sabía lo que ella quería hacer y que no iba a aceptar darle mi alma para que ella quedara libre. Ella tenía que aceptar sus malas decisiones. Me dijo, eres una tonta, tienes que aceptar. En eso agarró a mi madre por los cabellos y con un cuchillo le estaba apuntando al corazón. Eso me dio tanto coraje que empecé a sentir que corría fuego por mi cuerpo y deseaba lanzarla. Ella me vio las intenciones y me dijo, ¿no sabes tú que si me haces daño, también matarás a tu mamá? Entonces tuve que tranquilizarme y mi mamá me dijo, no, hija, tú haz lo que tengas que hacer. No importa, mata a esta maldita bruja. Ella nos ha hecho sufrir mucho durante tanto tiempo. Yo ya no soy tu madre, yo solo soy un cascajo. Esta bruja me ha hecho sufrir tanto que me hizo desear la muerte. Yo necesito descansar ya. Acaba con todo esto y huye de aquí. Y por primera vez en tu vida sé libre. Vete lo más lejos que puedas. En ese momento la gente que estaba ahí me tomaron de los brazos. Mi furia empezó a crecer. La bruja me decía, haz lo que te digo. Además de los gritos de la gente, todo eso se juntó, así como las palabras de mi mamá. Mi mente era un caos, hasta que por fin todo quedó en calma en ella. De nuevo, mi mamá me dijo, hazlo. Entonces comprendí. Después de escuchar eso, descargué toda mi furia sobre esa mujer y sobre todos los que estaban ahí, junto con mi madre. Lo último que dije fue, te amo mucho, mamá, mientras ella me sonreía. Exploté todo en llamas. Yo salí ilesa, pero pude vengarme de esa maldita bruja. Salí caminando y a mi espalda dejé solo una hacienda en cenizas. El mal y el bien siempre han existido, pero el camino que yo elija será solo decisión mía. Hasta aquí llegó el relato de hoy, y si llegaste hasta el final te lo agradezco mucho. Les mando muchos abrazos y bendiciones a la comunidad más chingona de todas. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.